al doctor Adrián Murano. Adrián, querido. Buen día, amigo. Buen día, Dani. ¿Cómo anda, maestro? Bien. Crónica de una muerte, de una renuncia, sí. De una renuncia anunciada. Se fue Roberto. Ayer viste que te dije cuando arrancamos, estoy preocupado por los movimientos en economía. Sí, vos estabas no me dejan como disfrutar del triunfo de Boca, dije también. Siempre te anticipás a todo, ¿entendés? Siempre te anticipás a todo, eso. Tenés la bola de cristal. No, de ninguna moja. Las bolas de cristal. Bueno, ojalá. Acabo de ingresar al estudio. Buen día, Silvio Soler. Hoy es el día. Buen día, querido. Hoy es el día del operador técnico, querido Silvio Soler. Feliz día. Te vamos a agasajar, a mimar. Buenos días, querida Eva Moreira. ¿Cómo le va, compañera? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo anda el show de los sábados, Eva? Bien, va muy bien. Va de a poco adaptándose, ya van 2 episodios, ¿o no? Ya tenemos 2 episodios. Muy bien, con muy buenos invitados. Hubo Yasky en el primer capítulo, después estuvo Martín Mena, ¿no? Juan Martín Mena. ¿Qué tenemos? El sábado pasado, a vivo de 9 a 11. Exacto. Acá, en la pantalla amiga de AM530. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Eva? Bueno, Supermartes. Supermartes. En el Congreso. Bien. Sí. Se va a seguir el debate de boleta única en comisión con nuevos expositores y después se le pega a la comisión de boleta única el tratamiento del Consejo de la Magistratura. Del Consejo de la Magistratura, en diputados. En diputados. ¿Qué color le ves, vos que un poco también tenés la bola de cristal? ¿Qué color le ves al Consejo de la Magistratura? Solamente, me pusiste una carita como, no. No, veo difícil todo. Hoy hablábamos de eso. Igual que, mira, después difícil todo y hasta la ley de alquileres también te la veo difícil. Difícil la ley de alquileres. Bien, saludamos, lo vemos por primera vez en vivo. Lo admiramos radialmente, ¿no? No, y nos conocemos, nos hemos cruzado, pero en Twitter. Una pandemia después. Bien, estamos hablando de Jorge Duarte, hincha fanático del Club Atlético River Plate. Según surge, porque yo le stalkeé las redes sociales. Jorge, ¿cómo andás, querido? ¿Qué hacen? Buenos días. ¿Cómo andan? Gracias por venir. Un lujo tenerte aquí en el Está más rubio, programa. Está más rubio que antes que la pandemia. No, canoso. Canoso. Acá la luz me está enfocando mal. Pensé que era más rubio. Hay acá amarilla, pero no. Es el paso del tiempo. Jorge, amigo y compañero, ¿qué tenemos para el día de hoy para compartir con nuestros oyentes? Ayer Horacio Rodríguez Larreta habló de reforma laboral y previsional. Entonces salí a buscar un poco de dirigentes del PRO a ver de qué se trata el asunto. Vamos a hablar un poquito de eso. Y hoy hay mesa chica de CGT. La famosa marcha contra la inflación. Bueno, vamos a hablar de eso también. Si va a existir o no la marcha contra la inflación. ¿Y qué va a hacer además, no? ¿Y qué va a hacer? Exactamente. Bueno, hoy, Nico, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar de lo que dejó la reunión ayer en el Consejo Federal de Inversiones de 6 gobernadores del PJ, algo que pasó desapercibido con tanta información, la renuncia de Feletti. Vamos a hablar de eso, Dani, porque hablaron aparte de lo que tiene que ver con la coparticipación y ese debate con respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también un poco de hay 2023, hay algunos que están optimistas con el hay 2023. Y claro que hay 2023, ahora, por supuesto. A ver, va a ver, el tema cómo. El tema es si es que viene el apocalipsis, el fin del mundo, o qué. Te quiero decir, vamos a estar hablando sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania en el precio de los alimentos en el mundo, ¿no? Porque son varios los líderes mundiales que están alertando sobre situaciones muy distópicas. No solamente eso, Daniel. Hay varios países que están tomando decisiones. Claro. En general los países no se quedan en el diagnóstico. Vos decís que no son comentaristas radiales, por ejemplo. Y no, porque bueno, los gobiernos en general son elegidos para tomar decisiones. Después serán evaluados por las decisiones que toman. Sí. Pero se están tomando decisiones muy severas. Mirá, yo ayer di una lista, di algunos ejemplos de Irán a Kosovo, Indonesia, India, países muy diversos, ninguno de ellos comunistas, aclaro, digo, porque está la acusación macartista fácil hoy en todos lados, ninguno de ellos es de cuño comunista, todos tomaron decisiones proteccionistas extremas, proteccionistas no desde el punto de vista del dumping o desde el punto de vista económico, proteccionistas desde el punto de vista de cuidar los alimentos para su población. Y se han prohibido exportaciones de productos tan diversos como berenjenas y patatas a batatas. ¿Cómo? Patatas. Bueno, patatas, así se menciona. Así se menciona. Neutro.
No, es que yo no sé si patata es batata o papa, Claro, hasta patatas sería papas, lo que para nosotros es papa, ¿no? Bien, por eso bueno. no sé qué a qué se no te quiero dispersar a mí. Bien, leo tal cual. No, pero se prohíben productos de exportación. El que tiene bien claro todo lo que estás describiendo es Alberto Fernández, El que lo tiene claro como diagnóstico, sí. Absolutamente, ¿no? El nivel de diagnóstico que tiene Alberto de la situación que le está tocando vivir, la verdad que es muy claro, en serio te digo. Bueno, por eso lo han invitado ahora a participar. Que él no está para comentar lo que pasa, ¿no? Pero bueno, eso... Claro. No, pero se ve que como comentarista va fenómeno, lo invitaron ahora como a participar columnista de Radio con Vos, ¿sí, no? ¿Cómo? Como columnista de Radio con Vos. Bueno, no sé. ¿No es columnista? Si lo llama. Una vez nos llamó como oyente. Llamó como oyente. Sí, él dijo que era su radio favorita. Una vez nos llamó cuando empezó la presidencia, cuando estaba en los primeros meses de la presidencia. Un día nos llamó como oyente al programa de... Como que había escuchado algo que... Yo escuché que llamó que llamó también a las 7:50. Sí. Era oyente de radio, estaba ahí. Está bien. Los presidentes también escuchan radio. No, te decía que de Alemania lo invitaron a participar de la próxima reunión de urgencia del G7, porque evidentemente sus diagnósticos son muy apreciados. El asunto, insisto, es que se están tomando decisiones severas que generan más impacto, no menos. Yo te doy un solo dato. La mitad del trigo que se comercializa habitualmente en el mundo está fuera de mercado. O sea, el 50% del trigo que se comercializa habitualmente esta temporada no está. ¿Quién te crees que se va a quedar con el 50% del trigo que se comercializa? Te doy dos opciones. Los países en vía de desarrollo o del tercer mundo o subdesarrollados, ponele el título que quieras, o los países centrales. Si lo dejás librado a los precios, digamos, ¿no? Si lo dejás librado al poder de compra de sus ciudadanos. Bien, vamos a estar hablando de eso con mayor profundidad con Roberto Varga, con nosotros básicamente haciendo un vuelo rasante de la decisión que están tomando diferentes países con respecto a esta situación que, como vos decís, está alertando a los países centrales. El tema que estaremos también desarrollando tiene que ver con las consecuencias políticas que implica el cambio de la salida de Roberto Feletti como secretario de Comercio. Y después, la nota más importante de todo, también vamos a seguir muy de cerca, el domingo que viene hay elecciones en Colombia, y el favorito, hay un sistema de segunda vuelta clásico, la mitad más uno. Todo indicaría que parecería que no va a poder evitar Gustavo Petro la segunda vuelta, pero se abren las perspectivas por primera vez en lo que es un enclave de los Estados Unidos en la región, en Sudamérica, de que haya un gobierno de izquierda, progresista, de raíz nacional popular, en un país, Colombia, que tiene no una, no dos, no tres, sino 9 bases militares norteamericanas. Y eso explica la violencia política de este tramo de la campaña. Hay que seguir con mucha atención la campaña. Estuve leyendo casualmente una crónica del acto final de campaña que fue hace 2 días atrás, el domingo en Bogotá, donde Gustavo Petro ingresó al escenario blindado, porque hay una sospecha muy fundamentada de la posibilidad que se produzca un atentado contra el candidato Gustavo Petro. Estaremos con eso, y además una nota muy importante, Javier Lavaqué, a lo cual ustedes preguntarán de quién se trata. Es director del Colegio de Asociación de Propietarios de Pizzerías, pero lo más interesante de todo es que es integrante de la selección argentina de pizzeros. Lo cual es olvidante. No sabía que existía, me parece brillante. Un genio total, una selección argentina de pizzeros, así que vamos a estar hablando de un tema que nos apasiona, como es el tema de la pizza, que es uno de los mejores alimentos de la... Porque viene el Mundial de Pizza. El más noble. El Mundial de Pizza es el 6, 7 y 8 de junio. Donde la Argentina quedó segunda detrás de Italia. Al mismo tiempo que se va a estar haciendo la Cumbre de las Américas también. Exactamente. Mira vos, se está haciendo el Mundial de Pizza con diferentes países. ¿Se va a hacer? ¿Tiene el Mundial de Pizza se hace. El Mundial de Pizza, la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas. Hay que pasar con Argentina, pero se hace. La Cumbre de las Américas se va a hacer. No sé,
le están proponiendo a Biden como salida elegante si América Latina, ya son más de 10 países los que le dijeron a Biden que no van, si no invita a Venezuela, Cuba y a Nicaragua. Y le están proponiendo a Biden que la salida elegante es no hacerlo, postergarlo con alguna excusa, porque el tema es para Biden que si lo hace con Venezuela y con Cuba como invitados, se le van a enojar los oponentes de derecha en la previa electoral, sobre todo los latinos. Y si lo hace sin estos países, puede tener un vacío a su cumbre muy severo, con lo cual yo no descartaría que lo postergue, Ojo, Bien, 9 y 11 minutos. Vamos a escuchar al Albert. Alberto Fernández volvió a dar entrevistas y empezó a dar declaraciones y diagnósticos. Va. Cuando vos decís las derrotas heroicas y cuando mandaron o se habló del proyecto de cobrarle a los que tienen plata que no pagaron impuestos, lo vamos a mandar, y cuando salen la oposición a decir no vamos a apoyar eso a los tipos que se robaron la guita, que no pagaron impuestos sobre esa guita. Yo creo que ese debate hay que darlo. Hay que darlo y hay que ver de qué lado se pone cada uno. Y yo también propongo dar el debate de las retenciones. Hagámoslo público, de qué lado se pone cada uno. Ellos ya dijeron que no lo van a sentir. Yo lo que creo es que el debate hay que darlo, y hay que darlo de cara a la gente. ¿Y se va a dar o no se va a dar? ¿Cómo? Si se va a dar o no se va a dar. Pues son enunciados por ahora, digo. Yo lo estoy dando, yo estoy explicándole a la gente lo que está pasando con la inflación, porque ustedes me lo están preguntando. Estoy explicando que la única forma que yo conozco de desacoplar los precios internos. Bien, gran comentario de Alberto Fernández sobre la realidad que le toca, casi podemos decir, con todo respeto, señor presidente, coprotagonizar, ¿no? Porque, y con respecto al debate, sí hay que aplicar las retenciones, no hay que aplicar las retenciones. Yo recuerdo que pero es como el mago que te muestra el truco también, Dani, porque si vos lo que pretendés es... Había un programa en Canal 13 donde los trucos mostraban los magos, ¿no? Sí, ¿te acordás? Las manos mágicas, ¿eran no? No, las manos mágicas. Esos son los 70, los 80. Eso me la época ustedes y esto que hicimos más. Para mí fue ayer. ¿Es muy viejo? No, para mí fue ayer lo de las manos mágicas. Bien, vamos a sumar a Fernanda Vallejo. Fernanda, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, aclaración, las manos mágicas, yo acá clase 79 la recuerdo, así que tan viejo como decís no es. Claro, pero en los 70, por eso mismo. Las manos mágicas le dirán. Ah, bueno, muy bien. No, muy bien, muy bien. Lo pasaban en Canal 13 a las 11 de la mañana, ¿no? Claro, después, bueno, tanto no me acuerdo, pero yo ya existía, así que debe haber sido después de los 80 seguro. Muy bien. Bueno, Fernanda, ¿qué lectura haces de la renuncia de Roberto Feletti? Y bueno, me parece que se inscribe en dos miradas muy discrepantes en algunos aspectos respecto de cómo debe conducirse la política económica en un momento además, y esto lo enfatizo y lo resalto, de muchísima sensibilidad política, económica, social en todo el mundo. Lo resalto porque tengo la impresión de que aquí, fronteras adentro de la Argentina, cuando hace un año y medio que estamos discutiendo para subir algunos puntos los derechos de exportación, no hay dimensión en la dirigencia de la envergadura de los eventos a los que estamos asistiendo. O sea, el mundo está en guerra, no es que estamos contándonos una novela entre nosotros, y la situación puede y probablemente empeore durante por lo menos varios meses de aquí hacia adelante. Por eso es que todos los países están adoptando diferentes medidas y tomando recaudos. Diría casi que hoy ya a esta altura los alimentos se han convertido en una variable de disputa, casi en una variable geopolítica en el contexto de la guerra, y que el riesgo alimentario es absolutamente real y concreto. Y nosotros somos productores de alimentos, entonces en este contexto donde los alimentos son clave y producimos una cantidad de alimentos para más de 10 veces la población que somos, es inadmisible que no pueda estar una mirada estratégica en la Argentina primando que garantice la paz social y la alimentación, el derecho a la alimentación de nuestro pueblo, y al mismo tiempo
participando en este escenario tan complejo con nuestros excedentes exportables, que es un montón, porque además obviamente la Argentina necesita y le vienen muy bien esos dólares para atender un montón de necesidades, muchas de ellas también estratégicas, que sería una buena oportunidad para aprovechar que tiene nuestra economía, y lamentablemente nada de esto está ocurriendo, ¿no? Estamos discutiendo si el Poder Ejecutivo tiene que subir o no algunos puntos de retenciones cuando se cae de Maduro, creo a esta altura. Me gustaría detenerme... Lo imperioso de desacoplar la dinámica de los precios internacionales de los domésticos. Me gustaría detenerme en ese punto, porque un poco el debate gira alrededor de eso, ¿no? El presidente sostiene que no tiene atributos para modificar la alicuota de lo que se llama derecho de exportación, lo que se llama popularmente como retenciones. Yo recuerdo que las retenciones las impuso después de la salida de la convertibilidad el gobierno de Eduardo Alberto Duhalde, y se fueron modificando las alicuotas, incluso lo hizo el propio Néstor Carlos Kirchner cuando era presidente. Decretó, y cuando Alberto era su jefe de gabinete. Claro, la pregunta, exactamente, ¿en qué momento se interpreta o en qué momento pasa? Te pregunto porque no lo sé, que el Poder Ejecutivo pierde la atribución de modificar la alicuota de los derechos de exportación de las retenciones. No lo sé, la verdad que no lo sé, no entiendo cuál es esa... Por supuesto hay una resistencia de la derecha en la Argentina y de algunos sectores dentro del mal llamado campo, ¿no? Que obviamente no es una bolsa de gatos para llamarlo así, son algunos sectores específicamente donde además Juntos por el Cambio y demás siempre está metiendo ahí la cola y la cuña, pero la verdad es que no hay pero te hago una pregunta bien límite de que se habla. Está vigente el Código Aduanero, que es una ley histórica además de la Argentina, siempre estuvo vigente, que en su artículo 755 con toda claridad le da las atribuciones al Poder Ejecutivo para maniobrar en materia de derechos de exportación. Obviamente no le da una libertad indiscriminada, sino que la propia ley fija finalidades muy claras de para qué se debe aplicar esta política, y entre esas finalidades, en el inciso D del apartado 2 del artículo que cito, está taxativamente planteado que una de las finalidades es la de estabilizar los precios internos o la de asegurar un abastecimiento, una oferta adecuada en el mercado interno argentino. La pregunta entonces sería, Fernanda, ¿por qué razón Alberto Fernández, jefe de gabinete de Néstor Kirchner, avalaba la modificación de las alicuotas de los derechos de exportación de las retenciones? Pero hace 2 meses el presidente firmó un decreto subiendo las alícuotas de los derivados de la soja, en marzo de este año. Sí. Modificando las alícuotas. Restituyendo la alicuota del tramo original de su gobierno también, ¿no? Porque las había liberado en algún momento. Sí, se habían bajado y luego se volvieron a subir, y con ese excedente de recaudación se esperaba justamente fondear el famoso fideicomiso del trigo. Fue en marzo de este año. Ni bien asumió el gobierno del Frente de Todos en diciembre del 19, antes de que se apruebe la ley de emergencia, también hubo un decreto modificando las alícuotas de las retenciones, y en ese momento removiendo el galimatías que había inventado Macri durante su presidencia. Bien, la pregunta, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario. No hay ningún tipo de impedimento legal para que el presidente, además de comentar la situación, modifique las alicuotas de las retenciones. No, lo que hay es una necesidad imperiosa de hacerlo. Vos imaginate que, pongo un número para que dimensionemos de lo que estamos hablando. La tonelada de trigo, por ejemplo, ¿no?, con la que se produce el pan, han caído imperios, ¿no?, por el precio del trigo y la escasez de trigo. El pan, las galletitas, la harina, los fideos, todos los derivados. Estaba cotizando en la pizarra de Rosario, obviamente tipo de cambio de ese momento y precios de ese momento, 1.276 pesos en diciembre del 15, cuando Cristina deja el gobierno. En ese momento, 1.200, anotemos este número, ¿no?, 1.276 pesos. Pagaban 23% de retenciones.
Hoy, ¿sabes cuánto está cotizando? Hoy habría que volverse a fijar. El 19 de mayo, ¿y hoy? Casi 45.000 pesos. O sea, de 1.200 a 45.000. ¿En qué lapso? Hoy pagan la mitad de retenciones, 12% contra 23% de aquel momento. ¿Qué es lo que estamos discutiendo cuando hay hambre en el mundo, hay hambre en la Argentina y los precios ya no se puede más? Pero es peor el caso de Girasol, igual de grave, no peor, porque Girasol directamente casi ni paga retenciones, Y estamos hablando de que el girasol es el principal producto con el que se hace aceite. Pongo el ejemplo del trigo porque obviamente está en la base de la dieta de los argentinos. No, pero ¿sabes por qué te menciono el girasol? Porque el aceite, el principal aceite que se vende en Argentina es de girasol, escasea, y se supone que hay un fideicomiso que está para compensar el precio del aceite, el aceite escasea, y es una política activa de control de precios. Que es un fracaso, un enorme problema, está haciendo y se va a agudizar el problema de los aceites también en el mundo, porque no solamente escasea el aceite de girasol, sino que hay una enorme tensión, obviamente, por los sustitutos de ese aceite. Por ejemplo, Indonesia acaba de restringir las exportaciones de aceite de palma, que es uno de los competidores, con lo cual vamos a empezar también a tener tensiones con el tema de la soja y el aceite de soja, y además Estados Unidos, como hay escasez de combustible también en el mundo, utiliza obviamente para poder hacer biodiesel, así que no, es muy muy complejo el escenario, y por eso me parece que es preciso anteponer esto ya, independientemente de las posiciones políticas, partidarias, ideológicas, una mirada mínimamente estratégica sobre dónde estamos parados, hacia dónde está yendo el mundo, y cómo se tiene que posicionar frente a este escenario la Argentina, ¿no? Para garantizar primero esto, la paz social y el sostenimiento de pisos mínimos de dignidad de nuestro pueblo, del pueblo de un país productor de alimentos, en un momento en el que el mundo los está demandando fuertemente. Y por supuesto me parece que y esto obviamente va más allá de la cuestión inflacionaria y demás, aunque todo tiene que ver con todo, no puede quedar la Argentina entrampada volcándose hacia un lado de la contienda con los Estados Unidos y esta aventura que está llevando la OTAN en el contexto de la guerra en Ucrania, porque además no es propio de nuestra tradición, y me parece que hoy urge también volver a nuestra doctrina de la tercera posición, ¿no? Creo que es lo más sano para la Argentina y lo que más rédito además nos va a permitir a los argentinos. Te quiero hacer una pregunta, Jorge Duarte. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? La pregunta es concreta, se desprende de un poco de la respuesta que estabas dando y tiene que ver con el perfil económico del gobierno. ¿Vos estás viendo concretamente un programa de ajuste del gobierno nacional? Bueno, la inflación es un ajuste, es el principal instrumento de ajuste hoy. Parte de la inflación, obviamente, lo veníamos hablando, tiene un impulso fundamental hoy en lo que ocurre con los precios a nivel internacional, pero también hay un componente doméstico muy importante que también un poco viene de afuera, ¿no? Porque es parte de las imposiciones que el Fondo Monetario logró colar con la política cambiaria, y lo que ocurre con el dólar en la Argentina, todos lo sabemos, impacta fuertemente en la cuestión inflacionaria, y está ocurriendo. El Banco Central está devaluando a razón de 4% mensual, y eso ya de movida, aunque no tuviéramos el problema de inflación internacional, le pone un piso muy muy alto a la inflación en nuestro país, te diría 60-65% anual de movida con este ritmo de devaluación que estamos teniendo. O sea que ese es otro de los puntos donde hay que poner el foco, ¿no? Pero la verdad es que no podemos estar sujetando la calidad de vida de nuestro pueblo, la mesa de nuestras familias, a las imposiciones y a las exigencias de un organismo que, bueno, que además sabemos que se ha movido en un contexto de actos ilícitos y demás, que ya lo hemos discutido en otras circunstancias, ¿no? Pero en este contexto tan sensible que está viviendo la humanidad, donde hay verdaderamente riesgo alimentario y no sabemos hasta qué punto el conflicto va a escalar y qué condiciones pueden llegar a vivirse en los próximos meses,
me parece que hay que poner seriamente las barbas en remojo, que el conjunto de la dirigencia, también los empresarios, no solamente la política, tienen que actuar con un poco más de responsabilidad. A mí me preocupa mucho eso, ¿no? Que nos quedemos enfrascados hace 1 año y medio en un debate por una cuestión que debería ser a esta altura, mirá de los precios que estamos hablando a nivel internacional, absolutamente secundario. El sector está haciendo un negocio impresionante, ni lo soñaron hace unos meses atrás que iban a poder estar vendiendo productos primarios a los precios que hoy se venden. Bueno, señores, dejemos que coman los 47 millones de argentinos y sigan haciendo el negocio que están haciendo, que les va a seguir yendo muy bien. Te agradecemos mucho, Fernanda, el contacto con nosotros. Un abrazo muy grande. No, por favor. Hasta luego. Fernanda Vallejo. El título de la nota para mí es: no hay ningún tipo de impedimento legal para que el presidente Alberto Fernández, además de comentar la realidad, cosa que está dentro de sus atribuciones, también tenemos nosotros los animadores radiales la atribución de comentar la realidad, pero pequeños detalles es que él además tiene la atribución de poder modificarla.